Ya parece que está grabando, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del capítulo de reconocimiento de patrones de la Sociedad Colombiana de Computación. Para nosotros es un gusto pues continuar con esta actividad. Hoy tendremos una sesión internacional. Estará por un lado Barney Céspedes de Perú y por el otro Daisy Chávez en España. Espero que pues, las presentaciones les agraden y obviamente estamos esperando, van a ser las presentaciones y al final de cada presentación pues se será la sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces no siendo más, presento a, bueno, y obviamente los animo a que se vinculen a la sociedad los que están aquí en Colombia. Bueno, el primero que voy a presentar es el trabajo de Barney Napoleón Céspedes Ordóñez. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de Diseñador de Zipaquirá y se desempeña como programador y tester de software actualmente. Y él va a presentar pues el primer trabajo que comienza a continuación. Bueno, muchas gracias y entonces Barney ya podemos comenzar la presentación. Buenas tardes. ¿Me pueden participar? Se oye un poquito lejos, ahora sí se oye. Y uno de los trabajo de desarrollo de una Barney no se escucha muy bien. ¿sí? Antes se escuchaba mejor, creo que no se escucha muy bien. A ver, ¿me gusta ahí? Se escuchaba mejor antes. Bueno, también se puede activar la cámara para que conocen, sí. Llamar a su médica, no vamos a venir a conocer porque tiene que evitar. Sí, ahí se está escuchando. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, sí. No sé si los demás escuchan bien. Sí, yo escucho bien. Bueno, listo, gracias, Licio. Entonces sí, ya podemos arrancar de ahí. Vale. Eh, Buenas tardes, estudiantes, amigos, colegas. Mi nombre es Barney Céspedes, soy ingeniero de sistemas e investigador del laboratorio de la Universidad Nacional de Zipaquirá, en Perú. Soy uno de los autores de trabajo de desarrollo de un método de identificación de personas mediante el procesamiento de imágenes digitales a partir de la huella de una mano o la palma, ¿no? Este trabajo fue desarrollado en conjunto con la Universidad Municipal de Perú y la Universidad Ibao en Colombia. En esta presentación encontraremos en la introducción, hablaremos del método actual de reconocimiento, también de problemas reales actuales, como punto 2, hablaremos de los materiales utilizados en este proyecto. Por parte de la metodología, veremos cuáles fueron los pasos para desarrollar los objetivos propuestos en nuestro trabajo de investigación. En los resultados mostraremos los datos obtenidos, las mediciones de nuestro trabajo, este modelo, y para conocer su actividad. En las conclusiones mencionaremos los puntos más relevantes para la mejora de este trabajo y mostraremos las referencias que encontramos en la literatura de desarrollo de este trabajo. Bien. Hoy en día existen varios sistemas de investigación de seguridad de personas, los cuales utilizan
biometría de las personas. Esos son sistemas cotidianos basados en características como son como el ADN, la geometría del oído, la retina, la termografía facial ahora actualmente, la facial, y también la huella dactilar. Esta última últimamente está siendo muy atacada, ¿no?, por hackers. Y después de que se vulneran varios sistemas de seguridad. Es por ello que han surgido nuevos métodos de seguridad biométrica. Como lo he mencionado, como biometría facial, termografía facial. Esa es la de voz, ¿no? También está afectada por los hackers. Aquí podemos ver unos artículos que se pueden encontrar en internet acerca de la red de hackers que afirma que clonó la huella de una ministra de seguridad alemana, ¿no? Este es otro motivo más que nos lleva a ponernos en búsqueda de nueva forma de identificación. Bien. En América Latina, ¿no?, el 30% de la población usa las manos para trabajar, para hacer ese tipo de seguridad. Por ejemplo, en Perú, también lo que es la minería es bastante trabajada. Y estas personas, los obreros, utilizan las manos, ¿no?, la construcción. Muchos de ellos se han mutilado los dedos, han tenido problemas en las manos. Estos trabajos como estos causan daños en la piel, lo que provoca daños en las huellas dactilares, haciéndolas borrosas e ilegibles para los sistemas convencionales como son los biométricos actuales, ¿no? Bueno, tenemos necesidad de investigar el uso de la palma de la mano como mecanismo biométrico en este estudio. Bien, parte del propósito del estudio, tenemos los materiales que se usaron para este estudio. Para este estudio utilizamos... Dani, un momentito la introducción. Es que dicen que por favor si puedes acercar más el micrófono porque se escucha entrecortado. Sí, ahí me escuchan primero. Sí, pero se escucha es como un poco, si es que estás diciendo que se escucha, si se acercarme un poco más el micrófono. A ver si se escucha. Se escucha con eco. Con eco, sí. Ah, puede ser que tiene doble micrófono. Ok, perfecto. ¿Ahí me escucha, ingeniero? Sí, está mejor, sí creo. No sé si ¿se escucha mejor? Sí, ahí está, sí se escucha mejor ahí. Listo. Muchas gracias. Bueno. Bien. Bueno, como se comentó, los protocolos, se utilizó un protocolo, se implementó un protocolo de bioseguridad para recoger las huellas dactilares, las huellas palmarias, perdón. Este protocolo de bioseguridad fue por la actual coyuntura del COVID. Bueno, los participantes no necesitaban tener contacto con el escáner, entonces se les aplicaba alcohol, ¿no?, y usaban todos los equipos de protección personal, los EPP, ¿no?, como cubrebocas, máscaras. Y bueno, también se aplicó un lavado de manos, desinfección de cada persona, cada participante. Bien, vamos a continuar. ¿Sí me escucha bien? Sí, se escucha. Bien. Como parte del material también se utilizaron, bueno, el hardware y el software. Se utilizó una laptop Toshiba, una Core i7 de cuarta generación, una estructura de cartón que se fabricó
a tamaño de un escáner Epson L200. Y también utilizamos Python para programar y la herramienta de Keras pues, para las redes neuronales convolucionales. Se utilizaron 4 etapas para el protocolo de adquisición de imágenes, las cuales fueron la creación de una estructura de cartón negro que era del tamaño del escáner. Bueno, el escáner y la estructura de cartón. Una estructura de cartón permitía que el usuario ingrese la mano y pueda ser obtenida su palma de la mano en un archivo digital en 3 posiciones, rotadas las manos, ¿no? En un ángulo de 10 grados más o menos. Luego de que las imágenes eran digitalizadas, las 3 imágenes eran digitalizadas, quedaba de esta forma, y luego se almacenaba y se organizaba en unas carpetas por persona de manera ordenada, del 0 al 99, de 100 personas. Esta organización quedaba de las 3 imágenes quedaban dentro de las 3 imágenes derechas de la mano. Quedaba así, ¿no? Acá tenemos la información del dataset, ¿no? El número de personas fueron 100 personas, las cuales 80 fueron hombres y 20 fueron mujeres, que eran trabajadores de la construcción, en su gran mayoría. Y luego de eso pasaron a presentarles, fueron 300 imágenes y pasaron a ser organizadas, ¿no? Los individuos. Las imágenes, el método comenzó con un estudio de las imágenes, utilizando un programa para saber cuál es el mejor canal de color para poder trabajar. Para poder saber con qué canal podíamos trabajar. Y en el programa pudimos saber que las imágenes podían tener un buen trabajo con el color rojo. Cuéntale, Dani, cuéntale. Así se está escuchando. Digo, o sea, es muy... Sí, ok, correcto. Antes del ingreso al entrenamiento de las redes neuronales, bueno, tenemos el procesamiento de las imágenes originales y contiene información que lo permite. O sea, las imágenes originales no permitían que las redes convolucionales conversan. Si nosotros ingresábamos las imágenes tal cual las recogíamos en el dataset, no era posible porque eran demasiado grandes. Entonces, utilizamos el procesamiento de imágenes para poder reducir el tamaño y solamente utilizar la parte de la imagen que más nos interesaba, ¿no? Entonces hicimos una imagen binarizada con una máscara y recortamos la parte solamente de la imagen, quedando de esta manera. A través de un algoritmo hicimos el recorte y quedaban organizadas de esta manera. Bien, entonces cada una de las imágenes, eran 3 imágenes, y de las 3 imágenes, 2 se utilizaban para entrenar a la red y poder hacer que la red entienda, ¿no? Reconozca la mano. Y la tercera la utilizábamos para poder identificar a la persona. Entonces, ingresábamos el dataset en 6 redes neuronales convolucionales. Estas fueron BGC16, MobileNet y BGC19, excepción,
ResNet 50, DesNet 121. Estas redes neuronales fueron seleccionadas de la literatura por medio de un ranking. Este ranking demostró que tenían los mejores puntajes en trabajos previos para hasta el momento. Perdón, Barney, qué pena, es que tenemos un problema con los micrófonos, qué pena. Profe Manuel, muy buena tarde. Quizás puedas configurar, por favor, para que al entrar lo hagan con el micrófono cerrado. Gracias, un Bueno, abrazo. bueno, gracias. Voy a mirar cómo voy a hacerlo. Bueno, gracias. Correcto. Ingresamos entonces el dataset de cada una de estas redes neuronales convolucionales preentrenadas y estas nos arrojaban un modelo. Cada una de ellas nos arrojó un modelo. El S16 nos arrojaba un modelo. El MobileNet nos arrojaba otro modelo y así cada una de ellas, ¿no? Con este modelo podíamos saber qué tan efectivo es el método, porque podíamos evaluar este modelo. Vemos aquí las redes neuronales, ¿no? Con sus respectivas capas y podemos ver cómo podían ingresar las imágenes, ¿no? En estos valores a cada red, porque cada red está preentrenada y te permite ingresar de acuerdo a estos valores de tamaño. Luego de que ya hicimos el estudio, ¿no?, de cada uno de los modelos arrojados por la arquitectura, pudimos hacer un análisis y la comparación de los resultados. Tenemos, por ejemplo, un indicador del tiempo de respuesta, de la precisión, de la accuracy, ¿no?, del recall. Y bueno, podemos notar que entre todas estas 6 teníamos el mejor puntaje, que fue la accuracy y la precisión, que fue de esta red, la ResNet 50, ¿no?, la cual tenía la mejor precisión. También pudimos ver la curva de aprendizaje de cada una de ellas, la cual también, como al ver, vimos que la ResNet era la mejor, ¿no?, la que había convertido mejor. Llegó al 99% de aprendizaje. Tuvimos que la red neuronal ResNet 50 no pudo reconocer esta mano, porque son muy parecidas, ¿no? O sea, la confundió con esta mano de la izquierda, la mano derecha de la mano izquierda. Y bueno, en este momento vimos que solamente pudo detectar 99 de las zonas, ¿no?, siendo esta la mejor. Las demás todas obtuvieron menos puntaje, ¿no?, porque obviamente se confundieron en más manos. Bien. Conclusiones. La codificación del método fue un lenguaje Python y bueno, vimos que la identificación de personas en este momento tiene una gran importancia. Se han implementado varios sistemas biométricos. El sistema más utilizado se basa en la huella dactilar. Entonces, vemos que este método podría ser una buena propuesta para el futuro. Por eso se ha presentado esta técnica, ¿no? Y bueno, con respecto a la base de datos, pudimos ver que 100 trabajadores de la computación es muy poco. Igual actualmente estamos trabajando para poder ampliar esta base de datos. Ya contamos con 150 individuos y así estamos creciendo la base de datos.
las arquitecturas, podemos ver que lo mejor es la red NET 50, y podemos ver que es la que mejor identifica, ¿no?, a las personas y nuestras referencias, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por su atención. Bueno. Gracias, Barney. No sé si haya preguntas. ¿Qué preguntas se tienen? Las preguntas las pueden escribir por el chat o directamente me avisan para levantando la mano y... No sé. ¿Ninguna pregunta? Bueno, no sé si hay consultas, pero bueno, Barney, solamente una pregunta es sencilla. Creo que ya lo habíamos hecho antes, pero ¿qué pasaba si la imagen no se procesaba antes? Si simplemente se colocaba la mano, se ingresaba directamente las manos a la red, sin preprocesamiento. Ah, claro. Lo que pasa es que las redes te permiten un tamaño de ingreso. Como eran muy grandes, las redes se quedaban ahí procesando y era muy, muy largo. Entonces, por ejemplo, ingresé una de las imágenes, un dataset, el dataset, a una de las redes y se quedó casi un día procesando y no terminaba, no llegaba ni el, creo, ni el 30%. Era muy grande. Entonces, por eso es que se necesitaba, pues, aparte que parte de la imagen era innecesario muchos datos, ¿no? Por ejemplo, la parte negra y oscura no necesitaba ser procesada. Entonces, de todas maneras, se requirió el procesamiento de la imagen, ¿no? De acuerdo, vale. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, si no, pues después el video va a quedar disponible. Muchas gracias, Barney, entonces, por la presentación. Gracias y tenemos que continuar con el trabajo así. Bueno, entonces vamos a seguir ahora con la doctora Daisy Chávez. Ella es egresada de la Universidad del Valle del programa de ingeniería, del programa de ingeniería de sistemas, y luego hizo una maestría con énfasis en ingeniería de sistemas y computación. En el 2018 hizo la defensa de la tesis doctoral y recibió el título de doctora de ingeniería de la Universidad de León, en España, donde está actualmente, y de la Universidad del Valle, con mención culpable. Su trabajo de investigación se centra en la inteligencia artificial, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático empleado en aplicaciones industriales como el análisis de carbonizados y ciberseguridad. Actualmente es investigadora de la Universidad de León, donde trabaja en el desarrollo de modelos para la detección de menores. Entonces, muchas gracias, Daisy. Entonces voy a dejar de compartir para que se pueda presentar. Gracias. Vale, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Déjame ver para compartir. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se está viendo. Sí. Vale, ¿se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hacer un resumen del trabajo que he realizado para la parte de estimación de género y edad, usando imágenes de rostros y métodos de aprendizaje automático. Este sería el contenido de la presentación. Inicialmente una breve introducción acerca del tema. Inicialmente hablar también sobre la parte de detección de rostros, que es como el primer paso antes de hacer la estimación de género, estimación de edad
y finalmente alguna técnica que hemos utilizado para mejorar la detección de menores, que es una de las debilidades que tienen estos algoritmos. Bueno, el marco de este trabajo se encuentra enfocado en ayudar a diferentes investigadores forenses a luchar contra la explotación sexual infantil. Desafortunadamente, esto es uno de los, digamos que, crímenes más comunes en los laboratorios forenses y debido a la pandemia, pues se ha incrementado exponencialmente. Lo que busca este trabajo es que, dado una imagen, pues ayudar a estos investigadores a determinar si en una posible evidencia pues está involucrado un menor y si es así, qué edad y qué género tiene para ayudarles a, en cierta forma, determinar como la prioridad de qué evidencias analizar primero, ¿no? Entonces, si hay involucrado un menor, pues tienen más prioridad que de pronto otros casos en el que solo aparezca un adulto. Cabe resaltar que de todas formas ellos pues analizan toda la información. A modo muy general, cómo funcionarían estos algoritmos, ¿no? Entonces, en general, pues nosotros somos capaces de determinar, pues da un rostro relativamente de forma sencilla, pues si hay un rostro, si hay varios, cuál es la edad, cuál es el género. Sin embargo, pues como sabemos, las máquinas o los algoritmos de aprendizaje requieren una serie de ejemplos, usualmente supervisado, damos la imagen y una etiqueta para poder generar un modelo que haga esto de forma automática. Una vez generado este modelo, pues podemos repetir o hacer este análisis de forma más rápida y automatizada. En este caso, ¿cuál sería como el proceso o el análisis que seguiríamos con las imágenes? Entonces, inicialmente dado una imagen de un posible caso, se haría inicialmente la detección de rostros para ver si hay o no una persona allí y en base a esta información, pues determinar el género y la edad de la persona asociada. Entonces, a continuación, pues en la presentación voy a ir hablando o describiendo cada uno de estos componentes. Entonces, vamos a iniciar con la detección de rostros. La detección de rostros, pues hay varios factores que dificultan esta tarea o la automatización de esta tarea. Uno de ellos es pues, la posición del rostro, las diferentes expresiones, las condiciones de iluminación y la calidad de la imagen hace que los diferentes algoritmos pues, no detecten los rostros correctamente. En general, ¿cómo funcionan este tipo de métodos? Pues se determina una serie de regiones. Bueno, anteriormente se hacía búsqueda de regiones con ventana deslizante en la imagen. Actualmente, pues esto se ha cambiado por redes de Deep Learning, aprendizaje profundo. Una vez que se tienen estas regiones, se procede a obtener una serie de características. Anteriormente eran pues características que se determinaban de forma manual, de pronto Haralick, SID, bueno, otro tipo de características. Actualmente, pues las mismas redes son capaces de obtener estas representaciones y finalmente, pues en la última etapa, pues hay un clasificador que finalmente determina pues si la región contiene un rostro o no y se retorna la localización. Para entrenar este tipo de algoritmos, pues uno de los datasets más conocidos es Witherface. Este dataset tiene más de 32.000 imágenes y está dividido en diferentes categorías. La categoría sencillo solamente contiene un rostro, con un rostro que no tiene mucha variación en la posición. En la categoría media, pues hay más variedad, número de rostros y variedad en las posiciones e iluminación. Y en la categoría difícil, pues usualmente son multitudes, entonces es más difícil identificar el rostro. Este pues es como les comento, pues un dataset de referencia que se usa para evaluar diferentes algoritmos de detección de rostros. Y aquí pues una pequeña resumen de algunos trabajos relacionados. Bueno, lo tengo hasta ahora, hasta el 2019, pero pues cada año siguen saliendo más métodos para la detección. La medida que se usa aquí de referencia es el Mean Average Precision y pues entre más alta es la métrica, pues mejor es el desempeño.
pues inicialmente, pues hace muchos años, pues el Viola Jones, que era el que usaba ventana deslizante y características fijas, y como vemos, pues a lo largo de los años, pues ha mejorado significativamente la tarea. De estos métodos, pues resaltar de pronto MTCNN, que es un método de reconocimiento de rostros de multitarea, el cual pues es uno de los métodos muy utilizados, ya que tiene una implementación en Python, entonces se puede utilizar de forma muy sencilla. Y otro pues que se está utilizando actualmente, FanNet, igualmente tiene una implementación y permite pues alinear los rostros. De estos trabajos pues también está entonces la parte de Pyramid Bots, que usaba características en pirámide, y Dual Shot Face Detector, que lo que hacía era entrenaba redes de forma simultánea. Bueno, y ahora la parte de el método RetinaNet, que pues se está usando también bastante para hacer esta parte de detección de rostros. Sin embargo, bueno, cada vez digamos que los algoritmos son más precisos y requieren pues usualmente más recursos. Sin embargo, pues dentro de la parte de aplicaciones forenses, además de la precisión del algoritmo, pues se tiene una restricción grande y es que el desempeño sea en tiempo real. Para ello, pues se han utilizado muchas GPUs. Sin embargo, pues dada la gran variedad de GPUs, diferentes arquitecturas, pues es un poco difícil seleccionar cuál es la más apropiada para esta tarea, pues de acuerdo a los recursos que se tiene. Y, por ejemplo, en nuestra experiencia trabajando con las diferentes policías, ellos pues no tienen como ese conocimiento técnico pues a nivel de hardware para hacer esta selección del hardware más apropiado para correr este tipo de software. Entonces, nosotros hicimos inicialmente un estudio, pues buscando principalmente identificar cuál era como la mejor combinación en el desempeño en diferentes hardwares y usando una serie pues, de métodos de detección de rostros del estado del arte para tratar de mejorar el tiempo de respuesta o tiempo de análisis. Usamos una estrategia sencilla que funcionó pues sorprendentemente bien, el cual pues dada la imagen, simplemente reducimos el tamaño de la misma a una proporción y aplicamos los diferentes métodos para identificar pues esta combinación entre tamaño de imagen y hardware que nos permita tener unos buenos resultados con buen tiempo de procesamiento. Este estudio pues lo realizamos considerando 4 diferentes CPUs y 6 diferentes GPUs que tienen diferentes arquitecturas y diferentes memorias, tratando de simular un poco las condiciones que podríamos encontrar en las oficinas forenses o policías. Para el análisis, entonces, utilizamos el dataset Wither-Face, que es el que les decía de referencia, y en particular solo utilizamos las imágenes que tuviesen 4 rostros o menos, tratando de simular un poco las condiciones o el número de personas que aparecen en material pues asociado a uso infantil. Usamos también otro dataset, en este caso, que tiene diferentes condiciones de iluminación, de movimiento, de algunas condiciones atmosféricas, que es el dataset para la identificación de rostros sin restricciones. Vale. Aquí algunos de los resultados. Inicialmente para las diferentes CPUs, las barras corresponden a los tiempos de procesamiento de cada uno de los algoritmos y la línea punteada corresponde a la accuracy de los métodos o al mean average precision. Como pueden observar, cuando se tiene Como podemos observar entonces, al reducir el tamaño de las imágenes, lo que podemos ver, pues efectivamente es que el tiempo de procesamiento se reduce y en el caso de algunos algoritmos, la accuracy como tal o la precisión, pues no se reduce de forma significativa.
para esta configuración, en el caso de CPUs, nos quedamos con un tamaño de 50, que pues observamos que tenía un buen desempeño con un buen tiempo de procesamiento. Observamos también resultados similares en el caso de las GPUs. En este caso, de pronto resaltar que las últimas arquitecturas, bueno, en este caso las GPUs RTX, a pesar de que tenían menor memoria de video, presentan los menores tiempos de procesamiento en algunos de los casos en comparación a una de las arquitecturas que tienen más memoria de video, pero pues digamos que la arquitectura de pronto no es tan reciente y pues el análisis toma más tiempo. Ok, bueno, aquí tenemos unos resultados similares, bueno, consistentes en el caso del dataset que presentaba las diferentes condiciones de iluminación y condiciones climáticas. Aquí, de pronto para resaltar, es que el desempeño en términos de precisión es menor, y esto se debe a que muchos de estos algoritmos son entrenados usando el dataset de referencia, que es WeatherFace Dataset. Entonces, cuando son aplicados sobre otros conjuntos de datos, pues el desempeño cae. Aún así, pues nos permitió, para las condiciones que seleccionamos, identificar la mayoría de los rostros. Y bueno, finalmente tenemos los análisis sobre este dataset para GPU. En el caso de la GPU, decidimos quedarnos con un tamaño de imagen del 75%, y finalmente como método nos quedamos con el método de Pyramid Bots para hacer la detección de los rostros. Bueno, una vez que pues, se ha tenido se ha hecho la parte de detección de rostros, bueno, aquí tenemos algunos resultados visuales que son pues consistentes un poco con lo que les presentaba anteriormente. Pues a pesar del tamaño, digamos, de las imágenes, los métodos son capaces de identificar los rostros en las mismas, salvo cuando la imagen pues es muy pequeña, en cuyo caso pues no se pueden apreciar correctamente los rostros. Luego, dependiendo un poco de la posición, entonces vemos que el método de NT-CNN pues es el que tiene menor precisión en comparación a los otros dos métodos, que pues a pesar del tamaño en el cual se ha reducido la imagen, pues permite identificar el rostro correctamente. Como les decía, pues como les estaba mencionando, es un paso inicial para otras aplicaciones. Entonces, entre ellas tenemos la aplicación de vigilancia, por ejemplo, la extracción de datos biométricos, o pues la estimación de género y edad, que es pues la tarea que nos interesa o que va a hablar más en detalle. La estimación de género, que sería la primera tarea, igualmente pues es algo que es relativamente sencillo para una persona. En particular, se hizo un estudio que incluía a 88 mujeres y 91 hombres. Dentro de este estudio lo que se hizo fue que se les pidió que usaran un gorro de natación, y se le pidió a las personas que determinaran el género de las personas, y se obtuvo pues una precisión en promedio del 96%, siendo más precisa la identificación de hombres que mujeres. Sin embargo, pues hay algunos factores que a la hora de automatizar esta tarea hacen que sea difícil la automatización. Algunos de estos son comunes a la detección de rostros, como por ejemplo las posiciones, las expresiones, en particular la edad, dado que en menores, por ejemplo en bebés, es mucho más difícil identificar correctamente el género que en una persona adulta o que tiene pues sus rasgos más desarrollados, los rasgos faciales. Y además, en diferentes tipos de oclusión, esto también afecta la correcta identificación del género.
En forma general, ¿cómo se hace la detección de género? Pues igualmente, una vez se ha localizado la ubicación del rostro, se procede, bueno, bien sea aplicar directamente una red de Deep Learning, otro tipo de modelo de aprendizaje en el cual se extraen las características para describir el contenido de la imagen y finalmente pues hay un clasificador usualmente binario que es el que determina el género, si la imagen contiene a un hombre o a una mujer. Uno de los datasets que se utilizan, o sea, de referencia para esta tarea es Audience Dataset. Este dataset contiene alrededor de 26,000 imágenes y aparte de estar anotado con el género, está dividido en 8 grupos de edad, como podemos observar aquí. Algunas de las imágenes pues se pueden identificar de forma sencilla y otras pues son más difíciles. En este dataset, nuevamente aquí un poco a forma de resumen, pues este es como la evolución del desempeño para la estimación de género. En este caso, la medida que se usa es la precisión o el accuracy. Y aquí pues podemos ver un poco la evolución que ha tenido a lo largo de los años. Desde el 2015 pues se empezó a utilizar redes convolucionales y pues han utilizado algunas arquitecturas básicas, por ejemplo la BGG16, con diferente tipo de clasificadores, dando pues mejores resultados la combinación de esta red con una capa de atención para enfocarse mejor en las características de la imagen. Para este algoritmo en particular, bueno, vamos a ver un poco más en detalle los resultados, cómo se desempeña la estimación de género en los diferentes grupos de edad y como podemos observar específicamente en el grupo de menores entre 0 y 12 años, el desempeño en la estimación de género es menor en comparación a los adultos. Bueno, adolescentes, adultos principalmente. Aquí tenemos algunos ejemplos que fueron clasificados como mujeres cuando eran hombres y algunos ejemplos que fueron clasificados como hombres cuando eran mujeres. Ok, bueno, este es un poco para digamos, mostrarles el estado o los retos que hay detrás de la tarea de estimación de género. Y la siguiente tarea sería la estimación de edad. De forma similar, bueno, en este caso es un poco más complicado determinar la edad de una persona a partir de la imagen. Nuevamente aquí tenemos el resumen de un pequeño estudio que se hizo, en este caso con 114 participantes en diferentes grupos de edad, menores, jóvenes y adultos, y podemos ver que el error o cuántos años varía entre la edad que tenía la persona y la edad que aparenta o que una persona le asignó, pues varía mucho dependiendo de la edad y dependiendo del grupo de edad, ¿no? Entonces, entre 2 y 8 años. ¿Qué hace que, digamos, que se presente esta variación? Que igualmente, pues van a ser retos a la hora de automatizar la tarea. Pues nuevamente, pues tenemos las expresiones, luego ya hay algunos factores, por ejemplo, la parte del maquillaje, que puede hacer que una persona luzca más joven o, bueno, o aparente más edad, y luego pues el proceso de envejecimiento en sí mismo, que pues algunas personas aparentan menos edad de las que tienen. Y pero pues eso ya es debido pues al proceso natural de envejecimiento. La clasificación en este caso o la forma de identificar la edad, pues usualmente es a partir de la detección del rostro, pues extraen una serie de características, nuevamente puede ser patrones en la imagen, aplicar directamente una red de aprendizaje profundo y finalmente lo que hay, más que un clasificador o una capa de clasificación, es una de regresión que nos va a permitir obtener una edad aparente, ¿no? O sea, en este caso,
lo que se tiene básicamente es la edad, bueno, que aparenta la imagen que hemos dado como entrada. Para esta tarea hay muchos datasets. Uno de los más conocidos es More. Sin embargo, este es un dataset de pago. Otro está FGNet. La dificultad que tiene es que es un dataset muy pequeño. Y luego pues hay otros más, por ejemplo IMDb, Wikidataset, que usualmente se distribuyen como un solo dataset. Y de este mencionar pues que ese es un dataset muy ruidoso, entonces hay alguna versión o algunos investigadores han generado una versión limpia de este. En particular, pues uno de los que se usa de referencia es Edmorph en su segunda versión, que tiene imágenes entre 16 y 77 años. Entonces, pues aquí resaltar que no hay menores entre 0 o 15 años. Y pues aquí tenemos alguna de bueno, o cómo se da el error pues a lo largo de los métodos que han salido en los últimos años. Este método inicial pues usa características de representación muy sencillas, digamos que métodos clásicos, y ese sería el desempeño que tiene alrededor de 8 años. Luego, bueno, a medida que ya se empieza a introducir el uso de redes CNN, pues se ve mejoras en la estimación. De estos resaltar el método DEX, que fueron, bueno, los que crearon este dataset que les decía que era un poco ruidoso, IMDb Wikidataset, y lo que hacen es utilizar una red BGG16 y un clasificador. Luego, pues esta sería como una red más robusta, digámoslo así. Y luego hay algunas aproximaciones, como es el caso de SRNet, que es una red muy liviana y que lo que usa es una red a medida supremamente pequeña con una capa de regresión. Luego ya tenemos algunas otras aproximaciones. Esta, por ejemplo, que se basa en una red BGG16 con una capa de atención para enfocarse en ciertas regiones de la imagen. Y pues ya algunas, en el caso de esta última que tiene el mejor desempeño, que usa una codificación especial de la información. Aquí entonces, pues nuevamente resaltar que en este dataset en particular, pues no hay menores entre 0 y 15 años. Y que pues, como vimos, por ejemplo, en la parte de estimación de género, es usualmente en estas edades donde se presenta, digamos que mayores errores debido a que tienen pues sus características faciales no están totalmente desarrolladas. Entonces pueden tener problemas estos algoritmos de predicción de edad. ¿Qué otros problemas pueden haber? Pues como vimos al inicio, estos modelos pues dependen de los ejemplos que demos para poder aprender correctamente, bien sea a detectar el rostro, estimar el género o estimar la edad. Y en el caso particular de la estimación de edad, pues algunos datasets tienden a ser muy ruidosos. Entonces, por ejemplo, estas son imágenes obtenidas de uno de los datasets que aparecían etiquetadas como una edad y pues bueno, estaban pues muy borrosas, luego no era una imagen, sino que era una ilustración, y en este caso, por ejemplo, no estaba ni siquiera el rostro total, sino que toda la imagen. Luego también hay algunos errores, como en la parte del etiquetado en sí mismo, entonces estas dos imágenes pues han sido etiquetadas como 17 años cuando efectivamente no lo son. ¿Esto por qué se puede dar? Bueno, pues es un proceso en el que usualmente lo que se hace, o sea, para generar estos datasets, se le pide a varias personas que proporcionen la edad que consideran que tiene la imagen y luego pues estas edades se tienden o a promediar o a hacer como un consenso en la mayor de las edades que coincidan o por voto mayoritario, y esa es la edad que se asigna. Entonces, pues por eso se pueden presentar este tipo de errores en el etiquetado. Otro problema grande y que, por ejemplo, nos afecta en el caso del trabajo que realizamos, que es tratar de ayudar a identificar menores, es que la cantidad de menores en estos datasets pues es muy poca
en comparación a otros grupos de edad. Usualmente entre 0 a 15 años, pues hay muy pocas imágenes en comparación a las imágenes de adulto. Y luego, pues nuevamente se ve esta misma tendencia en adultos pues mayores de 60 años. Y aquí pues vemos la distribución de de varios datasets que son los que se utilizan para esta tarea. Aquí podemos ver un poco más el efecto que tiene esto en los métodos. Este es un trabajo que se hizo y en el cual pues se muestra entre ellos el método DEX que les mencionaba hace un momento y otras plataformas de pago para la identificación de edad. Y como vemos, digamos que los errores siguen un poco como la tendencia de los datasets, o sea, de los datos que hay disponibles. Entonces, para menores, pues los errores son muy grandes. Y luego, pues para adultos, usualmente mayores de 60 años, pues nuevamente los errores son bastante grandes. ¿Alguna limitación adicional? En el caso, pues, de análisis de material que pues, está relacionado con abuso infantil, es que algunos criminales también tienden a poner máscaras negras en los ojos para dificultar un poco la identificación de las víctimas. Considerando esto, hemos pues hecho una pequeña propuesta para mejorar la estimación en menores y jóvenes adultos, bueno, lo que serían adolescentes, considerando el caso especial de oclusión de ojos. ¿En qué consistió este trabajo? Para ello, pues nos enfocamos un poco más en la parte de aumentación de datos. Ya utilizamos uno de los métodos que existían en la literatura. El criterio de selección fue que la arquitectura fuera muy liviana, pensando en que se debía utilizar pues en máquinas con poca memoria que probablemente no tuviesen acceso a una GPU. La estrategia consistió de aumentación dadas las imágenes originales, se hizo con el método de NTCNN la identificación de los puntos característicos en la imagen, los rostros, la nariz y la boca, y a partir de estos puntos se generaron imágenes ocluidas. Luego, ambas imágenes, sin oclusión y con oclusión, se utilizaron para entrenar esta red y se hizo pues un análisis del número de imágenes que se requería para obtener un modelo que fuera efectivo. Para crear este dataset y poder hacer este estudio, combinamos 5 diferentes datasets, limpiamos las imágenes de forma manual, es decir, quitamos imágenes que no contuviesen rostros, que estuvieran etiquetadas de forma incorrecta y finalmente nos quedamos con alrededor de 4.000 imágenes por grupo de edad, entre 0 a 25 años. Después de esto, entonces lo que hicimos fue un análisis sobre el impacto que tenía el tamaño del dataset en los modelos construidos y también, cuál era el efecto de utilizar imágenes con o sin oclusión a la hora de generar estos modelos. Finalmente, el mejor modelo que obtuvimos, pues lo comparamos con el modelo DEX. Aquí, pues en esta tabla pueden apreciar un resumen de los resultados. Cada una de las barras contiene el error obtenido durante la estimación de edad. El primer bloque corresponde al modelo base, es decir, SRNet con la red preentrenado. Se entrenó entre 0 y 25 años en todos los casos. Luego, entonces, la siguiente columna corresponde a los resultados obtenidos usando el modelo solo entrenado con imágenes sin oclusión. Luego tenemos los resultados del modelo entrenado solo con oclusión. Y finalmente, los resultados obtenidos usando la combinación de ambas imágenes. Y finalmente, entonces, cada una de las barras pues corresponde a los diferentes tamaños de dataset. Bueno, en este caso,
digamos que el uso de más imágenes pues nos permitió obtener un mejor modelo. Luego la combinación de ambos tipos de imagen, tanto ocluidas como sin oclusión, pues permitió mejorar, en este caso en un punto, el desempeño del modelo durante la estimación de edad. Esto entre los modelos entrenados bajo las mismas condiciones, y ya si lo comparamos con respecto al modelo original, bueno, que fue entrenado solo con las imágenes originales, mejora alrededor de 3 puntos, disminuye alrededor de 3 puntos el error. Este mejor modelo es el que se entrenó con las 4.000 imágenes por grupo de edad, pues comparamos el desempeño contra el modelo DEX. Ese modelo DEX también fue entrenado con imágenes entre 0 y 25 años. Aquí lo que podemos observar es que pues este modelo es, digamos que más estable, pues tiene el mismo desempeño, tanto con imágenes originales como imágenes ocluidas. Sin embargo, pues la arquitectura que estamos aplicando es una arquitectura pues mucho más liviana. El modelo final obtenido pesa menos de 1 mega, mientras que este modelo pesa alrededor de 200 megas. Y además, pues digamos que la forma en la que se construyó, pues tiene un mejor desempeño que este modelo que hemos utilizado de Bestline en este caso, alrededor de 2 años menos de error. Pues esta sería la imagen pues de los resultados obtenidos en este caso, y aquí podemos ver de forma visual algunos de los resultados. Entonces, en la primera fila observan la edad real de la imagen, tanto sin oclusión y con oclusión, y en la segunda fila pueden observar la edad predicha. Entonces el error está más o menos entre 1 o 2 años para estos ejemplos. Bueno, en este caso está para alrededor de 5 años, que es un poco lo que veíamos en la gráfica anterior. Ok, bueno, para concluir un poco, bueno, inicialmente, con respecto a la parte de detección de rostros, que el uso de esta estrategia de reducir el tamaño de la imagen permitió que se utilizaran pues, detectores más complejos. Por ejemplo, este Dual Shot Face Detector o Pyramid Bots, que fue finalmente el método que seleccionamos en este caso, con unos resultados de análisis en tiempo real, básicamente aún utilizando tarjetas gráficas pues, más comerciales, por ejemplo las GTX, en comparación a tarjetas Titan. También pues vimos que la arquitectura de la GPU pues importa, y que estas arquitecturas pues más recientes pues son mucho más eficientes a pesar de tener menos memoria, que fue pues el caso de las tarjetas RTX en comparación con alguna arquitectura Kepler que era más antigua. Con respecto a la estimación automática de género y edad, pues que el objetivo final de esta tarea es tratar de ayudar a los investigadores a que estén pues menos expuestos a estos materiales de abuso infantil, y pues generar una especie de filtro que pues uno de los problemas que tienen es pues la cantidad de imágenes de menores que tienen los datasets y que realmente pues afectan la tarea de estimación de género y edad. En el caso de la estimación de edad en particular, pues lo que hicimos un poco para abordar este problema pues fue utilizar imágenes ocluidas y pues modelos livianos, pensando un poco también en que se pudiese estimar la edad independiente del hardware, modelos en equipos pues con poca memoria. Luego ya un poco más a futuro, las líneas en las que estamos trabajando es en modelos pues más precisos para hacer aumentación de datos, en este caso usando redes de generación de imágenes como son las redes GANs, para generar
imágenes artificiales de menores y poder entrenar con mayor precisión los estimadores. También pues usar otro tipo de arquitecturas de CNNs. Ok, bueno, eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, y bueno, espero no haber ido muy rápido. No, muchas gracias, Daisy. Me pareció bastante interesante la presentación, muy entretenida. No sé si hay preguntas. Aquí dice, hay una pregunta, bueno, sí, es una pregunta, dice, si se quisiera, de Jaime, si se quisiera implementar para uso en la realidad, las imágenes solo serían recibidas de modo manual, o esas imágenes se podrían recibir en red, capturadas y recibidas por el software en tiempo real, como capturar la imagen desde un dispositivo móvil y que le llegue al computador a la vez que se va capturando, dice la pregunta. ¿Lo dices para hacer la clasificación o para hacer como entrenamiento? No, solamente dice que si se quisiera implementar para uso en tiempo real, me imagino que es lo que quiere decir. Esta arquitectura, la de Serenet que seleccionamos, trabaja en tiempo real, o sea, requiere muy pocos recursos y la predicción es muy rápida. Entonces, o sea, perfectamente se puede subir el video y hacer pues hacer la estimación de la edad. Se puede usar un celular perfectamente, ya que, como les mencionaba, el modelo pues pesa menos de 1 mega, entonces se puede cargar allí sin problemas. De acuerdo, dice gracias. Y después ahí también pregunta si se ha evaluado la arquitectura de entornos como Colab usando TPUs. Bueno, sí tengo experiencia corriendo el modelo en Colab, pero no he hecho así como una evaluación de desempeño propiamente, o sea, como para dar algún valor, pero sí, o sea, se puede correr en Colab y no, o sea, y pues, nos da la estimación de la edad sin problemas. Bueno, gracias. Después dice Jordi, si las predicciones que lanza no son exactas, dice. Esa No, pregunta. tienen un error. Ujú, En este caso, para menores, el error está 4 o 5 años más o menos. Para esta red, pues que entrenamos ujú. específicamente para menores entre 0 y 25. Yo tengo una curiosidad, por ejemplo, dices que van a entrenar con imágenes GAN, pero es posible, bueno, así como se hace simulación, pues para depender a una persona, se podría usar en este caso para tratar de, bueno, no sé hasta qué punto, de detectar si una imagen es falsa o es real de una persona que aparece en una fotografía. Bueno, ese es otro tipo de trabajo que no, bueno, Ujú, no lo estamos realizando nosotros, pero también hay como una línea específica ujú, para poder determinar si una imagen es real o no, o sea, si ha sido generada con algunas de estas redes, un poco como para identificar deepfakes ujú, y estas cosas. Pero digamos que en ese caso el enfoque es diferente, ya que al modelo pues se le pasarían de entrada lo que serían las imágenes reales y lo que serían estas imágenes generadas para que él trate pues de aprender cuál es pues, la diferencia entre ambos tipos de imágenes. Pero en este caso pues lo estaríamos usando pues, de otra manera, ¿no? O sea, como eh, tratar, pues, o como el supuesto sería de que estas imágenes, a pesar de no ser reales, pues que van a ujú. conservar las características de un cierto grupo de edad y que nos van a servir para ayudar a entrenar el modelo. Pero bueno, es algo que pues debemos evaluar y ahí estamos trabajando. De acuerdo, muchas gracias. Voy a ver si hay más preguntas. Nos dice, bueno, Sí, excelente exposición, felicitaciones. ¿Cuáles han sido sus mayores problemas cuáles han sido los mayores problemas encontrados para implementar el método? el método. em, Bueno, en este caso, digamos que para hacer como pruebas rápidas hemos usado como ya implementaciones disponibles y luego lo que he estado haciendo un poco son como adaptaciones sobre un código base. Sin embargo, pues de pronto de las arquitecturas más recientes, alguna de las, bueno, hace unos meses, digamos que ya cambió eso, pero hace un par de años, hace unos 2 años así, muchos de los métodos que estaban saliendo no tenían implementaciones disponibles.
había que hacer como una implementación desde cero. Y pues allí la dificultad era que no necesariamente en los artículos se mencionaban todos los detalles, sobre todo los detalles de entrenamiento, o sea, qué tamaño de base size o la tasa de aprendizaje que necesitaban. Entonces era muy, pues es muy difícil así como poder replicar los resultados, porque no sea, en un artículo pues no se Ujú. reporta ese nivel de detalle que se necesita para implementación. Entonces esa sería como la dificultad que tuvimos. Y pues finalmente, pues digamos que nos fuimos un poco ya por métodos que estuviese disponible un código base sobre el cual pues pudiésemos trabajar. De acuerdo, muchas gracias. A ver, creo que no hay más preguntas. No, no sé. No, ya creo que no hay más preguntas. Pues muchas gracias, Daisy. Yo creo que además ya está haciendo tarde por allá, ¿sí? Un poquito. Un poquito, sí. Entonces, pues muchísimas gracias. Es muy interesante la presentación. Muchísimas gracias a Barney también por las presentaciones. Pues ya nos veríamos en un mes ya, nos veríamos con la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia, bueno, alguien preguntó que si vamos a colocar el vínculo. Tengo que mirar cómo se hace o tenemos que mirar en el capítulo cómo se hace la creación de la página web para poder colocar las presentaciones ahí, pero con seguridad lo vamos a hacer pronto. Y bueno, muchas gracias. Y los que, pues obviamente que los invitamos a ser parte del capítulo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Daisy. Gracias a Barney. Y pues nos despediríamos y estaremos en un mes presentándonos nuevamente. Vale, igualmente muchas Gracias. gracias a todos y feliz día. Gracias. Feliz noche. Eso es, feliz noche para mí. Sí, bueno, hasta luego. Gracias. Vale, hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias por la asistencia.